El revólver temblaba en mis manos mientras miraba a la mujer que acababa de convertirse en mi esposa. La luz de la vela iluminaba su rostro, pero ya no reconocía a la viuda rica que había aceptado casarse conmigo para salvar mi rancho. En el suelo, entre nosotros, yacían las cartas que acababa de encontrar escondidas bajo nuestro lecho nupcial. Cartas que revelaban una verdad tan terrible que podría costarnos la vida a ambos. «Miguel», susurró Elena, sus ojos grandes llenos de lágrimas, «puedo explicártelo todo». Pero las voces de los hombres a caballo que se acercaban a la hacienda me dijeron que ya era demasiado tarde para explicaciones. Mi nombre es Miguel Santos, y hasta esa noche pensé que había encontrado la salvación al casarme con la viuda más rica del pueblo. Lo que no sabía es que me había convertido en el hombre más peligroso de todo México, porque el secreto que Elena guardaba no era solo suyo. Era de hombres poderosos que matarían para mantenerlo enterrado. Y ahora yo también lo conocía. Suscríbete al canal, porque te convertirás en parte de una comunidad que valora las historias bien contadas. Y juntos creamos un espacio donde las narrativas de calidad realmente importan. Comenta desde dónde nos sigues. Eumars. El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando bajé del caballo frente a la hacienda de Elena Vázquez. Mis botas levantaron una nube de polvo seco mientras caminaba hacia la puerta principal, ajustándome el sombrero que había heredado de mi padre. Era lo único de valor que me quedaba, además de las deudas que amenazaban con quitarme el rancho familiar. Elena apareció en el umbral antes de que pudiera tocar. A sus 40 años, seguía siendo una mujer imponente. Su vestido negro de viuda contrastaba con la piel dorada por el sol mexicano, y sus ojos oscuros me estudiaron con una mezcla de curiosidad y algo que no pude identificar en ese momento. «Miguel Santos», dijo, extendiendo su mano enguantada. «¿Has venido?» «Señora Vázquez», respondí, quitándome el sombrero. «Prometí que vendría a hablar del arreglo». Me invitó a pasar a un salón que olía a rosas y cera de abeja. Los muebles eran elegantes, importados probablemente de la Ciudad de México o incluso de Europa. En las paredes colgaban retratos de su difunto esposo, don Carlos Vázquez, un hombre que había hecho fortuna con el comercio de plata antes de morir en extrañas circunstancias el año anterior. «Siéntate, por favor», dijo Elena, sirviéndome un vaso de agua fresca. «Sé que tu situación es complicada». Era una forma elegante de decir que estaba arruinado. El prestamista había sido claro. Tenía un mes para pagar las deudas de mi padre o perdería el rancho que había sido de los Santos durante 3 generaciones. 200 pesos mexicanos que podría conseguir trabajando 10 años si tuviera suerte. La propuesta que me hizo su capataz, comencé, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta, es poco convencional. Elena sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Los tiempos difíciles requieren decisiones difíciles, Miguel. Tú necesitas dinero, yo necesito protección». «¿Protección? Usted es la mujer más rica del pueblo. Tiene vaqueros, capataces. Hay cosas que el dinero no puede comprar», me interrumpió, levantándose para caminar hacia la ventana. «Y hay hombres a quienes mi riqueza no los detiene, al contrario, los atrae». La observé desde mi asiento. Elena no era exactamente hermosa en el sentido tradicional, pero había algo en ella que resultaba magnético. Quizás era la forma en que movía las manos al hablar, o la intensidad de su mirada, o quizás era simplemente el hecho de que representaba mi única salvación. «El matrimonio me daría un nombre respetado», continuó, sin mirarme. «Y tu familia recuperaría su honor. Es un intercambio justo». «Pero no hay amor entre nosotros», dije, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Esta vez su sonrisa fue genuina. «Miguel, tengo 40 años y he estado casada. Sé la diferencia entre amor y necesidad. El amor es un lujo que no todos podemos permitirnos.
Se acercó y se sentó frente a mí, tan cerca que pude oler su perfume. Jazmín y algo más, algo que no pude identificar. «¿Qué dice tu corazón?», preguntó. «Mi corazón dice que esto es locura», admití. «Pero mi cabeza dice que es mi única oportunidad». «Entonces somos dos locos», rió, y por primera vez vi a la mujer real detrás de la viuda rica. «¿Cuándo podríamos casarnos?» «El padre Miguel puede oficiar la ceremonia el sábado», respondí, sintiendo como si estuviera firmando mi propia sentencia. «Si está segura». Elena extendió su mano y la tomé. Estaba fría, a pesar del calor del atardecer. «Estoy segura, Miguel Santos. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que significa ser mi esposo?» Había algo en su tono que debería haberme alarmado. Una advertencia que no supe interpretar en ese momento. Pero ya había tomado mi decisión. «Estoy preparado», mentí. Elena apretó mi mano con fuerza y por un instante juro que vi miedo en sus ojos. Aruro. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. La pequeña iglesia de San Miguel estaba casi vacía. Solo algunos vecinos curiosos y don Alejandro, el prestamista, que había insistido en venir para asegurar el arreglo, como él mismo dijo. Me ajusté el traje que había pertenecido a mi padre por última vez. Elena había insistido en pagar por las alteraciones, otro recordatorio de la diferencia en nuestras circunstancias. Cuando ella apareció en la puerta de la iglesia, varios de los presentes murmuraron admiración. Su vestido no era el negro tradicional de viuda, sino un elegante azul marino que realzaba su figura. Llevaba el cabello recogido en un moño elaborado y una mantilla que había pertenecido a su madre. Caminó hacia el altar con la gracia de una mujer acostumbrada a ser observada. «Está hermosa», susurró mi madre, quien había llegado desde el pueblo vecino para la ceremonia. Era una de las pocas personas que conocían la verdadera razón de este matrimonio. El padre Miguel, un hombre mayor que había conocido tanto a mi familia como a la de Elena durante décadas, nos miraba con una expresión preocupada. Había intentado convencerme de que reconsiderara, argumentando que un matrimonio sin amor podía traer más problemas que beneficios. «Miguel Santos», comenzó la ceremonia, «aceptas a Elena Vázquez como tu esposa para amarla y protegerla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad». «Sí, acepto», respondí, sorprendido por lo firme que sonó mi voz. «Elena Vázquez, ¿aceptas a Miguel Santos como tu esposo para amarlo y honrarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad?» Elena me miró directo a los ojos. Por un momento pareció vacilar. «Sí, acepto», dijo finalmente, pero su voz tembló ligeramente. Intercambiamos anillos simples. El mío había sido de mi abuelo, el suyo era nuevo, comprado especialmente para la ocasión. Cuando el padre Miguel nos declaró marido y mujer, Elena se acercó y me besó suavemente en los labios. Fue nuestro primer beso y sabía a secretos. La celebración después fue modesta pero elegante. Elena había preparado una comida en su hacienda para los pocos invitados. Don Alejandro se acercó mientras cortábamos el pastel. «Felicidades, Miguel», dijo, palmeándome el hombro. «Y recuerda, el pago completo debe hacerse antes del próximo viernes». «No se preocupe», intervino Elena con una sonrisa fría. «Mi esposo cumplirá con sus compromisos». Algo en la forma en que dijo «mi esposo» hizo que se me erizara la piel. Era como si estuviera marcando territorio. La tarde transcurrió tranquila. Los invitados se fueron uno por uno hasta que solo quedamos Elena y yo. Los sirvientes también se habían retirado, respetando la tradición de dejar solos a los recién casados en su primera noche. «¿Tienes hambre?», preguntó Elena quitándose la mantilla. «Un poco», admití, aunque los nervios me habían quitado el apetito. Cenamos en silencio en el comedor principal. La comida estaba deliciosa, pero había una tensión palpable entre nosotros. Éramos extraños compartiendo una mesa como marido y mujer. «Miguel»,
dijo Elena de repente, dejando el tenedor en el plato. «Hay algo que debo decirte, algo importante. ¿Qué es?». Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio. La luna llena iluminaba su perfil. «Mi primer matrimonio no fue lo que la gente cree». «No entiendo». «Carlos no murió por enfermedad», dijo sin mirarme. «Lo mataron». Se me heló la sangre en las venas. ¿Qué? «Y los hombres que lo mataron», continuó, volviéndose hacia mí con lágrimas en los ojos, «piensan que yo sé dónde está escondido algo que él tenía, algo muy valioso. ¿Y lo sabes?». Elena asintió lentamente. «Sí, Miguel, lo sé, y ahora que eres mi esposo, tú también estás en peligro». «Durmau». Las palabras de Elena cayeron sobre mí como agua helada. Me levanté de la mesa tan bruscamente que la silla se volcó hacia atrás. «¿Qué clase de peligro?», pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. Elena se acercó lentamente, como si temiera que fuera a huir. Tenía razón en temerlo. Cada instinto me decía que corriera de esa casa y nunca mirara atrás. Carlos trabajaba para hombres muy poderosos de la Ciudad de México. Comenzó, su voz apenas un susurro. Políticos, generales, gente que mueve dinero sucio a través de la frontera. ¿Qué tipo de dinero sucio? Armas para los revolucionarios, oro robado de las minas del gobierno, opio de los campos del norte. Elena se sentó pesadamente en su silla. Carlos era el intermediario perfecto, un comerciante respetado con contactos en ambos lados de la frontera. Me senté nuevamente, tratando de procesar la información. El hombre cuyo retrato colgaba en las paredes, el mismo al que todo el pueblo recordaba como un comerciante honesto, había sido un criminal. «Pero algo salió mal», continuó Elena. «Carlos decidió quedarse con un cargamento. Oro principalmente, una cantidad enorme». «¿Cuánto oro?». «Suficiente para comprar un pequeño ejército», respondió, y vi que no exageraba. Lo escondió antes de que vinieran por él, y cuando lo hicieron... No terminó la frase, pero no hacía falta. Ahora entendía por qué Elena había buscado un esposo tan desesperadamente. No era solo por protección social, era por supervivencia real. «¿Y tú sabes dónde está?», pregunté. Elena asintió. «Carlos me lo dijo antes de morir, pero no he podido ir por él porque me vigilan constantemente». «¿Quiénes te vigilan?». «Los hombres de Coronel Herrera», dijo el nombre como si fuera una maldición. «Un militar corrupto que controla el contrabando en esta región. Él era el socio principal de Carlos». Conocía el nombre. Todo el mundo en la región conocía al Coronel Herrera. Oficialmente era un héroe de guerra, pero los rumores sobre sus actividades ilegales circulaban en voz baja por todos los pueblos. «Elena», dije tratando de mantener la calma, «¿por qué no me dijiste esto antes de casarnos?». Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. «Porque sabía que no lo harías y porque necesitaba que alguien compartiera esta carga conmigo». Me levanté y caminé hacia la ventana. En la distancia pude ver las luces de varios jinetes acercándose a la hacienda. Mi sangre se convirtió en hielo. «Elena», dije con voz tensa, «¿esperabas visita esta noche?». Ella se acercó rápidamente a la ventana y palideció al ver las luces. «No», susurró, «Dios mío, no. Son ellos. Tienen que serlo. Deben haber estado esperando a que nos casáramos». Elena corrió hacia una cómoda y sacó un revólver. «Toma esto». «No sé usar armas», protesté. «Aprenderás rápido», dijo presionando el arma en mis manos. «Miguel, escúchame con atención. Si algo me pasa esta noche, hay una carta escondida detrás del retrato de Carlos en nuestro dormitorio. Te dirá dónde está el oro». «¿Nuestro dormitorio?». «Tenemos que ir arriba ahora», dijo tomándome de la mano. «Si nos encuentran abajo, no tendremos oportunidad de escapar». Subimos las escaleras corriendo. Los cascos de los caballos ya se escuchaban en el patio. Elena me condujo a una habitación elegantemente decorada con una cama matrimonial que me recordó cruelmente que esta debería ser nuestra noche de bodas. «La ventana»,
dijo Elena señalando hacia el balcón. Da al lado este de la casa. Hay un árbol que puedes usar para bajar. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a hablar con ellos, a ganar tiempo. No te voy a dejar sola. Elena se acercó y me tomó el rostro entre sus manos. Miguel, escúchame. Sé que no nos casamos por amor, pero ahora eres mi esposo, y yo no quiero que mueras por mis errores. Los golpes en la puerta principal resonaron por toda la casa como cañonazos. ¡Elena Vázquez!, gritó una voz áspera desde abajo. ¡Sabemos que estás ahí! ¡Abre la puerta! Elena me besó de repente, un beso desesperado y lleno de miedo. «Perdóname», susurró contra mis labios, «por todo lo que te he hecho». Entonces empujó hacia el retrato de Carlos, y por primera vez desde que había entrado a esa casa, vi al hombre que realmente había sido su primer esposo. No el comerciante respetable de las historias del pueblo, sino alguien con ojos fríos y calculadores. Los ojos de un hombre que había jugado con fuego y se había quemado. Y ahora yo heredaba sus cenizas. Dúmal secos. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos. Elena se dirigió hacia el balcón y gritó hacia abajo. «¡Coronel Herrera! No esperaba su visita en mi noche de bodas». «Baja inmediatamente, Elena», respondió la voz áspera, «y trae a tu nuevo esposo contigo». Elena se giró hacia mí con pánico en los ojos. «¿Saben que estás aquí?» «Por supuesto que lo saben», repliqué, sintiendo una extraña calma apoderándose de mí. «Probablemente han estado vigilando la hacienda durante semanas». Me acerqué al retrato de Carlos y lo moví cuidadosamente. Detrás, tal como Elena había dicho, encontré una carta sellada con cera roja. La metí en mi camisa. «¿Qué estás haciendo?», susurró Elena. «Si vamos a morir esta noche», dije, revisando el revólver que me había dado. «Al menos vamos a saber por qué». Elena me miró con una expresión que no había visto antes. Respeto, tal vez. O sorpresa al descubrir que el hombre con quien se había casado por conveniencia tenía más carácter del que había esperado. «Elena», gritó nuevamente Herrera, «si no bajas en 30 segundos, mis hombres van a subir, y cuando suban, no van a estar de humor para conversaciones». «Vamos», dije, tomando la mano de Elena, «enfrentemos esto juntos». Bajamos las escaleras tomados de la mano. En el salón principal nos esperaban 5 hombres armados. El coronel Herrera estaba en el centro, un hombre de unos 50 años, con bigote gris y cicatrices que hablaban de muchas batallas. Su uniforme militar estaba impecable, pero sus ojos tenían la frialdad de un reptil. Señora Santos ahora», dijo Herrera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Felicidades por su matrimonio». «Gracias, coronel», respondió Elena con una dignidad que me sorprendió, aunque sus modales para hacer visitas sociales necesitan mejorar. Herrera rió. «Siempre has tenido sentido del humor, Elena. Era una de las cosas que Carlos más admiraba de ti». «¿Qué quiere?», pregunté, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. Herrera me estudió como si fuera un insecto interesante. «Ah, el novio. Miguel Santos, ¿verdad? Hijo de don Roberto Santos, que en paz descanse. Tu padre era un hombre honorable. Una lástima que su hijo se haya metido en problemas tan serios». «No me he metido en nada», repliqué. «Te casaste con ella», dijo Herrera señalando a Elena. «Eso te metió en todo». Uno de los hombres de Herrera, un tipo delgado con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, se acercó a Elena. «¿Dónde está Elena?», preguntó con voz sibilante. «Ya hemos esperado suficiente». «No sé de qué hablas, Víctor», respondió Elena, pero pude notar el temblor en su voz. Víctor la golpeó con el dorso de la mano. Elena se tambaleó, pero no cayó. La furia que sentí fue tan intensa que me sorprendió a mí mismo. «No la toques», gruñí, levantando el revólver. Inmediatamente los 5 hombres apuntaron sus armas hacia mí. Herrera levantó la mano para detenerlos. «Admiro tu valor, muchacho», dijo,
Pero guardas esa pistola antes de que alguien resulte herido innecesariamente. Ya alguien resultó herido, repliqué sin bajar el arma. Herrera sonrió genuinamente esta vez. Tienes agallas. Me gusta eso en un hombre. Su expresión se endureció. Pero las agallas no van a salvarte si no me dices dónde está el oro de Carlos. ¿Qué oro? Pregunté, tratando de ganar tiempo. El oro que tu esposa escondió después de que Carlos decidiera traicionarnos, intervino Víctor, limpiándose la sangre del nudillo donde había golpeado a Elena. 50 barras de oro puro robadas del Banco Nacional. Suficiente dinero para financiar una revolución. Elena se enderezó, limpiándose un hilo de sangre de la comisura de la boca. Carlos no robó nada. Ustedes lo mataron por sus propias mentiras y codicias. Herrera se acercó a ella lentamente. Carlos robó ese oro y nos dejó a todos expuestos con el gobierno federal. Cuando lo encontramos, ya había escondido el botín. Y tú, querida Elena, eres la única que sabe dónde. Y si lo supiera, dijo Elena mirándolo desafiante, ¿crees que te lo diría después de lo que le hicieron? La tensión en la habitación se volvió palpable. Podía sentir que la situación estaba a punto de explotar en violencia. Pero entonces, Elena hizo algo inesperado. Se dirigió directamente hacia mí y me susurró al oído: «La carta que tomaste. Léela esta noche si sobrevivimos. Pero no aquí, no ahora». Herrera había notado el intercambio. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que lo amo», respondió Elena con una sonrisa triste. «Algo que tú nunca entenderías». Por primera vez desde que había conocido a Elena, sentí que tal vez había algo real entre nosotros, después de todo. Herrera estudió nuestros rostros durante un largo momento. Luego hizo un gesto a sus hombres. «Registren la casa», ordenó. Cada habitación, cada armario, cada tabla suelta del piso. Mientras sus hombres se dispersaban por la hacienda, Herrera se sentó cómodamente en el sillón principal, sin dejar de apuntarnos con su pistola. «Esto puede ser muy simple o muy complicado», dijo, encendiendo un cigarro. «Todo depende de qué tan inteligentes sean ustedes dos». Elena y yo permanecimos de pie junto a la chimenea. Podía sentir la carta presionando contra mi pecho, y esperaba que Herrera no notara su bulto bajo mi camisa. «Carlos era mi mejor hombre», continuó Herrera, expulsando el humo lentamente. «Inteligente, despiadado cuando era necesario, y leal. O eso creí». «Carlos descubrió lo que realmente eras», dijo Elena con desprecio. «Un ladrón que se esconde detrás de un uniforme militar». Herrera rió sin humor. «¿Un ladrón? Elena, cariño, yo soy un patriota. Todo lo que hago es para México. ¿Robar oro del Banco Nacional es patriotismo? Ese oro estaba destinado a financiar la represión del pueblo mexicano», replicó Herrera, levantando la voz por primera vez. «Los políticos corruptos de la Ciudad de México lo habrían usado para comprar más armas, para oprimir a los campesinos. Y tú ibas a usarlo para comprar más armas para oprimir a diferentes campesinos», respondí, sorprendiéndome de mi propia osadía. Herrera me miró con interés renovado. «Tienes una mente rápida, muchacho. Una lástima que la vayas a desperdiciar». El sonido de muebles siendo movidos y objetos siendo destruidos llegaba desde arriba. Los hombres de Herrera estaban destrozando sistemáticamente cada habitación. «No van a encontrar nada», dijo Elena con una confianza que esperaba fuera real. «Oh, encontrarán algo», replicó Herrera, «aunque no sea el oro. Verás, Elena, Carlos era un hombre muy cuidadoso. Mantenía registros detallados de todas sus operaciones, nombres, fechas, cantidades, evidencia suficiente para colgar a media docena de generales y políticos». Sentí que Elena se tensaba junto a mí. Este era un desarrollo que no había mencionado antes. «Carlos tenía seguro de vida, por decirlo así», continuó Herrera. «Documentos que habrían destruido a muchas personas importantes si algo le hubiera pasado. Documentos que ahora necesito recuperar». «¿Y si Carlos ya los entregó a alguien más?», pregunté. Herrera negó con la cabeza.
Carlos era muchas cosas, pero no era estúpido. Sabía que esos documentos eran su única protección real. Los guardaba cerca. En ese momento, Víctor bajó las escaleras corriendo. «Coronel, encontramos algo». Herrera se levantó inmediatamente. «¿Qué?» «Una caja fuerte detrás del guardarropa del dormitorio principal. Está cerrada con llave». Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando. «Excelente», dijo Herrera. «Elena, supongo que tienes la llave». «No sé de qué caja fuerte hablas», mintió Elena, pero su voz tembló ligeramente. Herrera caminó hasta donde estábamos y presionó el cañón de su pistola contra la sien de Elena. «Te voy a dar una oportunidad más para que seas honesta conmigo». «Déjala en paz», grité, levantando mi revólver nuevamente. Esta vez, Herrera no hizo que sus hombres me apuntaran. En cambio, sonrió. «Miguel, muchacho, voy a hacerte una oferta. Convence a tu esposa de que sea razonable, y los dos van a salir vivos de esto. Incluso pueden quedarse con una parte del oro. ¿Y si me niego? Entonces van a terminar como Carlos. Y créeme, Carlos no tuvo una muerte fácil». Elena me miró directamente a los ojos. En su mirada pude leer un mensaje claro: «Confía en mí». «La llave está en mi joyero», dijo finalmente Elena. «En el dormitorio». Herrera bajó el arma. «Ahora estamos progresando. Víctor, acompáñala arriba. Y Miguel, tú vienes conmigo». Mientras Elena subía las escaleras custodiada por Víctor, Herrera me condujo hacia la cocina. Una vez allí, cerró la puerta tras nosotros. «Miguel», dijo, guardando su pistola, «eres nuevo en todo esto, y aprecio tu lealtad hacia tu esposa. Pero necesitas entender la situación real». «¿Cuál situación real?» «Elena no es la víctima inocente que pretende ser», dijo Herrera, sirviéndose un vaso de tequila de una botella que encontró en una alacena. Ella conocía perfectamente todas las actividades de Carlos. Más que eso, era su socia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Eso es mentira». «¿En serio?» Herrera rió. «¿Por qué crees que se casó contigo, Miguel? ¿Por tu encanto irresistible? ¿Por tu riqueza?» Las preguntas me dolieron porque tocaban mis propias inseguridades. «Se casó conmigo por protección», dije. «Se casó contigo porque necesitaba un idiota que la ayudara a recuperar el oro y los documentos sin levantar sospechas. ¿De verdad crees que una mujer como Elena se conformaría con un granjero pobre como tú por cualquier otra razón?» Mo quería negarle, pero sus palabras sembraron una semilla de duda en mi mente. ¿Era posible que Elena me hubiera manipulado desde el principio? El sonido de la caja fuerte abriéndose llegó desde arriba, seguido por exclamaciones de satisfacción. Herrera sonrió. «Y ahí tienes tu respuesta, muchacho. Tu esposa acaba de demostrarte exactamente quién es realmente». «Ntaitan Marsun». Los pasos pesados en el techo indicaban que los hombres de Herrera habían encontrado lo que buscaban. El coronel terminó su tequila y me palmeó el hombro, como si fuéramos viejos amigos. «No te sientas mal, Miguel», dijo con una sonrisa paternal falsa. «Elena ha engañado a hombres mucho más experimentados que tú». «No te creo», repliqué, pero mi propia voz sonó menos convincente que antes. «No». «Entonces, explícame algo. ¿Cómo una simple ama de casa conocía la ubicación exacta de una caja fuerte tan bien escondida que mis hombres tardaron 2 horas en encontrarla?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. Era verdad que Elena había dirigido a Víctor directamente hacia la llave, sin vacilar, sin buscar. En ese momento, Víctor bajó las escaleras con una expresión de triunfo. En sus manos llevaba una bolsa de cuero y varios documentos. «¿Están todos?», preguntó Herrera. «Los papeles sí», respondió Víctor. «Pero el oro no está aquí. Solo encontramos esto». Víctor extendió un mapa hacia Herrera. Era un dibujo detallado de la región, con una X marcada claramente en las montañas al norte de la hacienda. «Interesante», murmuró Herrera, estudiando el mapa. «Carlos realmente escondió el oro en otra parte».
Elena apareció en la escalera, custodiada por otro de los hombres de Herrera. Su rostro no mostraba ninguna emoción, lo cual de alguna manera era más inquietante que si hubiera estado aterrada. «Elena», dijo Herrera levantando el mapa, «tu difunto esposo era un hombre muy cuidadoso, pero aparentemente no tanto como para no dejar pistas. Carlos siempre fue meticuloso», respondió Elena con una voz extrañamente calmada. «Entonces sabrás exactamente cómo llegar a este lugar», dijo Herrera, señalando la X en el mapa. «Sé dónde está», admitió Elena. «¡Elena!», exclamé horrorizado. «¿Por qué les estás ayudando?». Elena me miró con una expresión que no pude descifrar. «Porque, mi querido esposo, a veces la única forma de ganar es fingir que se está perdiendo». Herrera frunció el ceño. Algo en el tono de Elena había cambiado, y tanto él como yo lo notamos. «Explícate», ordenó Herrera. «Carlos no solo escondió el oro», dijo Elena con una sonrisa que me heló la sangre. «También escondió copias de esos documentos que acabas de recuperar, en múltiples lugares». La expresión triunfante de Herrera se desvaneció inmediatamente. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que mataste a Carlos antes de que pudiera decirte sobre sus verdaderas precauciones. Los documentos que tienes ahí son solo una copia. Las otras están en manos de personas que tienen instrucciones muy específicas sobre qué hacer si algo nos pasa a Miguel o a mí». Víctor levantó su pistola hacia Elena. «Está mintiendo». «¿En serio?». Elena rió y por primera vez desde que la conocía sonó genuinamente divertida. «¿Por qué creen que me casé con Miguel aquí presente?». Todos los ojos se dirigieron hacia mí. Yo mismo estaba confundido por la pregunta. «No me casé con él por amor, ni por protección, ni por dinero», continuó Elena. «Me casé con él porque Miguel Santos es sobrino de don Fernando Santos». El nombre cayó en la habitación como una bomba. Don Fernando Santos era el magistrado federal más respetado de la región, con conexiones directas con el gobierno de la Ciudad de México. Y resulta, añadió Elena con la misma sonrisa fría, que don Fernando ya tiene copias de todos los documentos de Carlos, con instrucciones de entregarlos a las autoridades federales si algo nos sucede. Herrera palideció visiblemente. «Eso es imposible. Carlos murió antes de...». «Carlos murió después de enviarle todo a don Fernando», interrumpió Elena. «Ustedes llegaron 3 días tarde». El silencio en la habitación fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras procesaba lo que Elena acababa de revelar. Herrera me miró fijamente. «¿Es cierto? ¿Don Fernando es tu tío?». Era verdad, aunque no había hablado con mi tío en años debido a las deudas de mi familia. Pero Elena aparentemente había investigado mucho más sobre mí de lo que yo había imaginado. «Sí», admití, «es mi tío». «Y ahora», dijo Elena, caminando lentamente hacia el centro de la habitación, «viene la parte interesante de esta historia. Coronel Herrera, usted tiene 2 opciones». «¿Cuáles?», preguntó Herrera con voz tensa. «Opción 1. Nos mata aquí mismo. Don Fernando recibe la noticia, entrega los documentos al gobierno federal y para mañana por la noche usted y todos sus socios están colgando de los árboles en la plaza principal de la Ciudad de México». Elena hizo una pausa dramática. «Opción 2. Hacemos un trato». ¿Habría algo de real entre Elena y yo? ¿O todo había sido una elaborada manipulación desde el principio? Solo una cosa era cierta. Mi tranquila vida de granjero había terminado para siempre. «Una». Herrera guardó su pistola lentamente y pude ver las ruedas girando en su mente mientras evaluaba sus opciones. Elena había cambiado completamente el equilibrio de poder en la habitación con una sola revelación. «¿Qué tipo de trato?», preguntó Herrera finalmente. «Sencillo», respondió Elena. «Nosotros recuperamos el oro para usted. A cambio, todos fingimos que esta noche nunca ocurrió». «¿Y los documentos?». «Los documentos permanecen donde están, como seguro de vida para Miguel y para mí. Si vivimos tranquilos, ellos permanecen enterrados. Si algo nos pasa...».
Don Fernando los entrega, terminó Herrera con amargura. Exactamente. Víctor se acercó a Herrera. Coronel, esto es una trampa. No podemos confiar en ella. ¿Y cuál es la alternativa, Víctor?, replicó Herrera con irritación. ¿Matarlos y enfrentar la ira del gobierno federal? ¿Huir como bandidos comunes? Elena aprovechó la tensión entre los dos hombres. Coronel, usted es un hombre inteligente. Sabe que esta es la única solución que funciona para todos. ¿Y qué garantía tengo de que no van a traicionarme una vez que recuperemos el oro?, preguntó Herrera. La misma garantía que nosotros tenemos de que no nos va a matar una vez que se lo entreguemos, respondió Elena con una sonrisa gélida. La confianza mutua, basada en la destrucción mutua asegurada. El término militar no pasó desapercibido para Herrera, quien asintió lentamente. Era el tipo de lógica que entendía. ¿Cuándo podemos ir por el oro?, preguntó. El lugar está en las montañas, dijo Elena señalando el mapa. Es un viaje de 2 días a caballo. Podemos partir mañana por la mañana. ¿Nosotros?, pregunté, hablando por primera vez en varios minutos. Por supuesto, respondió Elena. Tú eres mi esposo ahora. Y además, necesitamos que don Fernando sepa que estás bien. Herrera estudió el mapa más cuidadosamente. ¿Por qué Carlos eligió un lugar tan remoto? Porque conocía estos terrenos mejor que nadie, explicó Elena. Solía llevar ganado a esos pastos cuando era joven. Hay cuevas naturales que son prácticamente invisibles a menos que sepas exactamente dónde buscar. Y tú sabes exactamente dónde buscar, dijo Herrera, no como pregunta sino como afirmación. Sé exactamente dónde buscar, confirmó Elena. Durante todo este intercambio, yo había estado tratando de procesar la nueva realidad de mi situación. En menos de 24 horas, había pasado de ser un granjero pobre a estar casado con la viuda de un criminal, amenazado por un coronel corrupto y ahora involucrado en la recuperación de oro robado. Elena, dije, ¿podemos hablar en privado por un momento? Herrera intercambió miradas con sus hombres. 5 minutos, dijo finalmente, pero no salgan de esta habitación. Elena y yo nos dirigimos hacia el rincón más alejado de la sala, donde hablamos en susurros. ¿Cuánto de todo esto es verdad?, le pregunté directamente. ¿Qué parte específicamente? Todo. Los documentos, mi tío, el oro. ¿Realmente planeaste todo esto desde antes de casarnos? Elena me miró directo a los ojos. Miguel, te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar. Sí. Investigué tu familia antes de proponerte matrimonio. Sí, sabía sobre tu tío Fernando, y sí, eso influyó en mi decisión. Sentí una mezcla de furia y desilusión. Entonces todo fue una mentira. No todo, respondió Elena, tocando mi brazo gentilmente. Miguel, cuando decidí casarme contigo, tenía un plan. Pero los sentimientos no estaban en el plan. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no esperaba genuinamente preocuparme por ti, no esperaba sentir culpa por ponerte en peligro, y definitivamente no esperaba... ¿Qué? No esperaba respetar tanto tu valor, terminó Elena. La forma en que me defendiste cuando Víctor me golpeó, eso no estaba actuado. Quería creerle, pero después de todas las revelaciones de la noche ya no sabía qué era real y qué era manipulación. Elena, necesito saber, ¿hay realmente documentos con mi tío? Elena vaciló por primera vez. Sí y no. Explícate. Sí, don Fernando tiene documentos. Carlos realmente le envió algo antes de morir, pero no sé exactamente qué, ni si es suficiente para destruir a Herrera. Era una apuesta entonces. Elena había apostado nuestras vidas a que Herrera no se atrevería a arriesgarse con la posibilidad de que los documentos fueran reales y completos. ¿Y si estás equivocada?, pregunté. Elena sonrió tristemente. Entonces mañana por la noche estaremos muertos, pero al menos moriremos juntos. Era una respuesta extrañamente romántica, considerando las circunstancias. Herrera golpeó la mesa con el puño. Se acabó el tiempo. ¿Cuál es la decisión?
Elena y yo regresamos al centro de la habitación. «Partimos mañana al amanecer», dijo Elena. «Pero con condiciones». «¿Cuáles?», preguntó Herrera. «Solo viajan usted y uno de sus hombres con nosotros. Menos gente significa menos atención en el camino». Herrera asintió, acordado. «¿Alguna otra condición?». Elena me miró antes de responder. «Una vez que encontremos el oro, Miguel y yo nos quedamos con el 10%. Considérenlo compensación por los riesgos». «¿10% de 50 barras de oro?». Víctor rió con incredulidad. «Eso es una fortuna. Es menos de lo que perderán si no hacemos este trato», replicó Elena fríamente. Herrera consideró la propuesta durante un largo momento. 5%. 8%, contraofertó Elena. «Trato hecho», dijo Herrera, extendiendo su mano. Elena la estrechó firmemente. «Trato hecho». Mientras veía este intercambio, no pude evitar admirar la habilidad de Elena para negociar incluso en las circunstancias más desesperadas. Pero también me pregunté, ¿cuántas más sorpresas me esperaban en esta mujer con quien me había casado? Los hombres de Herrera se retiraron a acampar en el patio, dejando a Elena y a mí solos en la casa, aunque sabíamos que estábamos siendo vigilados cuidadosamente. Era cerca de medianoche cuando finalmente pudimos subir a nuestro dormitorio. La habitación había sido saqueada durante la búsqueda de la caja fuerte. Ropa esparcida por el suelo, muebles volcados, el colchón cortado en varios lugares. Era una imagen apropiada para el estado de mi vida en ese momento, completamente destrozada. «Lo siento», dijo Elena mirando el desastre. «Esta no era exactamente la noche de bodas que habías imaginado». «¿Habías imaginado tú alguna vez una noche de bodas?», pregunté, sentándome pesadamente en la única silla que seguía en pie. Elena comenzó a recoger algunas de sus pertenencias del suelo. «Con Carlos, nuestra noche de bodas fue diferente. Él ya me había contado sobre sus actividades para entonces. Sabía en qué me estaba metiendo». «¿Y te metiste voluntariamente?». Elena se detuvo y me miró. «Miguel, ¿has estado alguna vez realmente hambriento? No hambriento porque perdiste el almuerzo, sino hambriento porque no has comido en 3 días y no sabes cuándo volverás a hacerlo». Negué con la cabeza. «Yo sí», continuó. «Cuando tenía 16 años, mis padres murieron en una epidemia de cólera. No tenía familia, no tenía dinero, no tenía nada más que mi cara bonita y mi disposición a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir». Se sentó en la cama destrozada, con un vestido desarrugado en las manos. «Carlos me ofreció seguridad», dijo. «No amor, no romance, sino seguridad real, un techo, comida, respeto en la comunidad. A cambio, yo cerraba los ojos a sus actividades y jugaba el papel de la esposa respetable. ¿Y funcionó? Durante 10 años, sí, hasta que la codicia de Carlos se volvió más grande que su prudencia. Me levanté y comencé a ayudarla a recoger los objetos esparcidos. Entre los escombros encontré la carta que había tomado de detrás del retrato. «Elena», dije mostrándole la carta, «es hora de que lea esto». Elena asintió. «Sí, es hora». Rompí el sello de cera cuidadosamente. La carta estaba escrita con la letra cuidadosa de un hombre educado. «Si estás leyendo esto, significa que he muerto y Elena ha decidido confiar en ti. Si eres quien creo que eres, Miguel Santos, entonces eres un hombre honesto casado con una mujer extraordinaria que ha tenido que hacer cosas terribles para sobrevivir. El oro está donde Elena te ha dicho, pero ese no es el verdadero tesoro que te estoy legando. En el Banco Nacional de Guadalajara, bajo el nombre de Elena Santos, sí, ya sabía que se casaría contigo, hay una cuenta con fondos suficientes para que ambos vivan cómodamente el resto de sus vidas. Dinero limpio, ganado a través de inversiones legítimas que hice antes de involucrarme con Herrera. Los documentos que tanto busca Herrera están realmente en poder de don Fernando. Pero también hay copias enterradas junto con el oro. Elena sabe cómo encontrarlas».
Miguel, Elena es una mujer buena que ha hecho cosas malas porque no tuvo opción. Si puedes encontrar una manera de perdonar su pasado, descubrirás que vale la pena el riesgo. Cuida de ella y no permitas que mi codicia destruya la oportunidad de felicidad que ambos merecen. Carlos Vázquez. Leí la carta 2 veces antes de entregársela a Elena. Mientras ella la leía, pude ver lágrimas formándose en sus ojos. ¿Sabías sobre la cuenta en Guadalajara?, pregunté. No, susurró Elena. Carlos nunca me lo mencionó. ¿Y las copias enterradas con el oro? Tampoco. Elena dobló la carta cuidadosamente. Carlos tenía muchos secretos, incluso conmigo. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio, donde los hombres de Herrera habían encendido una fogata. Sus siluetas se movían como demonios en la oscuridad. Elena, dije sin girarme, mañana vamos a estar solos con ellos en las montañas. ¿Realmente crees que nos van a dejar vivir después de recuperar el oro? No, respondió Elena honestamente. Creo que Herrera planea matarnos en cuanto tenga lo que quiere. Entonces, ¿por qué aceptaste? Elena se acercó y se colocó junto a mí en la ventana. Porque en las montañas tendremos oportunidades que no tenemos aquí. El terreno, el aislamiento, hay posibilidades de escape que no existen rodeados de 5 hombres armados en una casa. ¿Y si no podemos escapar? Elena me tomó la mano. Entonces al menos habremos intentado algo mejor que morir como ovejas en un matadero. Sentí sus dedos entrelazarse con los míos. Después de todo lo que había pasado esa noche, ese simple gesto se sintió más íntimo que un beso. Miguel, dijo Elena suavemente, hay algo más que necesitas saber antes de mañana. ¿Qué? Independientemente de cómo comenzó todo esto, independientemente de mis motivaciones iniciales, en algún momento durante estos últimos días empecé a importarme genuinamente por ti. Y eso me aterra más que cualquier coronel corrupto. ¿Por qué te aterra? Porque por primera vez en mi vida tengo algo real que perder. Nos quedamos allí parados junto a la ventana, mirando las llamas en el patio, ambos conscientes de que la mañana traería pruebas que determinarían si tendríamos la oportunidad de descubrir qué podría ser real entre nosotros. En la distancia, un coyote aulló a la luna llena. Era un sonido salvaje y melancólico que parecía resumir perfectamente nuestras circunstancias. Hermoso, peligroso e imposible de predecir. El amanecer llegó demasiado pronto. Me desperté en el suelo junto a la cama destrozada, con Elena acurrucada contra mi hombro. Había sido extrañamente consolador dormir junto a ella, incluso en esas circunstancias terribles. Los golpes en la puerta nos despertaron a ambos. 1 hora para prepararse, gritó la voz de Víctor desde abajo. Elena se incorporó, arreglándose el cabello con los dedos. Es hora. Nos vestimos en silencio. Elena se puso ropa práctica para montar, pantalones de cuero, botas altas y una camisa que había pertenecido a Carlos. Yo me puse mi ropa de trabajo más resistente. Miguel, dijo Elena mientras se trenzaba el cabello, durante el viaje trata de mantener los ojos abiertos para cualquier oportunidad de escape, pero no hagas nada arriesgado a menos que yo te dé la señal. ¿Cuál será la señal? Te lo sabré cuando llegue el momento, respondió. Confía en mí. Bajamos a encontrarnos con Herrera, quien estaba tomando café en la cocina como si fuera un invitado bienvenido. Había elegido a Víctor para acompañarnos, como había esperado. Buenos días, tortolitos, dijo Herrera con falsa jovialidad. ¿Listos para nuestro pequeño viaje familiar? Tan listos como se puede estar, repliqué. Elena había preparado provisiones para el viaje. Agua, comida seca, mantas. También había incluido algunas herramientas que serían necesarias para excavar, según explicó. ¿Cuánto tendremos que cavar?, preguntó Víctor. No mucho, respondió Elena. Carlos eligió una cueva natural. Solo tendremos que mover algunas rocas. Herrera estudió el mapa una vez más. 2 días de viaje significa que llegaremos mañana por la noche. ¿Podremos encontrar el lugar en la oscuridad? Es mejor esperar hasta el amanecer del tercer día, sugirió Elena.
El lugar es traicionero de noche, y no queremos arriesgar una caída que nos mate a todos. Herrera asintió, aparentemente satisfecho con la lógica de Elena. Los caballos estaban listos en el patio. Herrera había traído 2 bestias magníficas, evidentemente acostumbradas a terrenos difíciles. Elena y yo tendríamos que compartir el caballo de carga junto con las provisiones. «Después de ti, señora Santos», dijo Herrera, haciendo una reverencia burlona. Elena montó con la gracia de alguien que había crecido con caballos. Yo subí detrás de ella, consciente de que nuestros cuerpos estaban presionados juntos de una manera que habría sido íntima en cualquier otra circunstancia. El viaje comenzó en silencio. Herrera marcaba el paso, con Víctor flanqueando el lado derecho. Elena y yo íbamos en el medio, técnicamente protegidos, pero realmente prisioneros. El paisaje cambió gradualmente mientras nos alejábamos de la hacienda. Los campos cultivados dieron paso a terreno más agreste, luego a colinas rocosas, cubiertas de mezquite y cactus. El sol se volvió implacable mientras subíamos hacia las montañas. «Elena», murmuré en su oído durante una parada para descansar, «¿realmente sabes dónde vamos?» «Por supuesto», respondió. «Carlos me llevó allí una vez, hace años. Quería mostrarme su lugar especial en caso de emergencia. ¿Y nunca sospechaste que lo usaría para esconder oro robado?» «Miguel», dijo Elena, girándose para mirarme. «Después de 10 años casada con Carlos, muy pocas cosas me sorprendían. Al atardecer del primer día, habíamos alcanzado las estribaciones de las montañas. Herrera decidió acampar junto a un arroyo pequeño que proporcionaba agua fresca y un poco de cobertura. Mientras Víctor encendía una fogata, Herrera se acercó a nosotros. «Elena», dijo, «espero que entiendas que si esto resulta ser una trampa, si no hay oro donde dices que hay oro, las consecuencias serán muy desagradables». «No es una trampa», respondió Elena calmadamente. «Más vale que no», dijo Herrera. Luego me miró. «Miguel, muchacho, ¿has pensado en lo que vas a hacer después de que esto termine?» «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que después de mañana tu vida va a ser muy diferente. Vas a ser rico, pero también vas a saber secretos que podrían matarte. ¿Has pensado en cómo vas a vivir con eso?» No había pensado más allá de sobrevivir al día siguiente, pero Herrera tenía razón. Incluso si salíamos vivos de esto, nuestras vidas nunca volverían a ser simples. «¿Tienes algún consejo?», pregunté. Herrera rió. «Sí, aprende a dormir con un ojo abierto y nunca confíes completamente en nadie, ni siquiera en tu esposa». Esa noche, Elena y yo dormimos bajo las estrellas, con Herrera y Víctor turnándose para vigilar. El sonido del agua corriendo sobre las rocas era pacífico, pero yo no podía dormir. «Elena», susurré en la oscuridad, «¿qué va a pasar mañana?» «No lo sé», admitió, «pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Juntos como socios de conveniencia, o juntos como marido y mujer», completó Elena. «Reales o no, es lo que somos ahora». En la distancia, escuché el rugido de un puma, un recordatorio de que no éramos los únicos depredadores en estas montañas, y definitivamente no los más peligrosos. El segundo día de viaje fue más difícil. El terreno se volvió más empinado y rocoso, obligando a los caballos a caminar lentamente y con cuidado. El calor era opresivo, incluso a mayor altitud. Elena navegaba el camino con una confianza que me tranquilizaba y preocupaba a la vez. Conocía cada sendero, cada atajo, cada fuente de agua. Era evidente que había pasado tiempo considerable en estas montañas. «¿Con qué frecuencia venías aquí con Carlos?», pregunté durante una de nuestras paradas. «Varias veces al año», respondió. Al principio pensé que solo le gustaba la soledad. Después me di cuenta de que estaba explorando escondites. Herrera había estado escuchando. «¿Cuántos escondites tenía Carlos?» «Varios», admitió Elena. «Pero este era su favorito, el más remoto, el más seguro». «¿Y tú conoces la ubicación de los otros?»,
preguntó Víctor. Elena sonrió sin humor. Algunos. Pude ver las ruedas girando en las mentes de Herrera y Víctor. Si Elena conocía otros escondites de Carlos, podría haber más tesoros por recuperar. Una cosa a la vez, dijo Herrera finalmente, pero pude notar que había archivado la información para uso futuro. Al mediodía llegamos a un paso estrecho entre dos picos rocosos. Elena se detuvo y estudió cuidadosamente el paisaje. «¿Qué pasa?», pregunté. «Estamos siendo seguidos», susurró. Herrera y Víctor inmediatamente pusieron manos a sus armas. «¿Dónde?». Elena señaló discretamente hacia una cresta rocosa a nuestra izquierda. Allí, 3 hombres a caballo, manteniendo distancia. Herrera sacó unos gemelos de campaña y estudió la cresta durante varios minutos. «Maldición», murmuró. «¿Quiénes son?», pregunté. «Federales», respondió Herrera con disgusto. «Tropas del gobierno». «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Víctor. Herrera me miró con sospecha. «Buena pregunta. Miguel, muchacho, ¿le mencionaste este viaje a alguien?». «Por supuesto que no», repliqué. «¿A quién se lo habría mencionado?». «A tu tío Fernando, tal vez», sugirió Herrera con tono acusatorio. «No he hablado con mi tío en 2 años», protesté. Elena intervino. «No fueron Miguel ni yo. Los federales han estado vigilando esta región desde que Carlos murió. Probablemente notaron el movimiento inusual cuando salimos de la hacienda». Herrera consideró esto. «¿Cuánto falta para llegar al sitio?». 3 horas, tal vez 4, respondió Elena. «¿Y hay alguna manera de perder a nuestros seguidores?». Elena estudió el terreno cuidadosamente. «Hay un cañón estrecho aproximadamente a 1 hora de aquí. Si podemos llegar allí primero, podríamos tomar una ruta que los federales no conocen». «¿Estás segura de que tú la conoces?», preguntó Víctor. «La he usado antes», respondió Elena. «Es peligrosa, pero practicable». Herrera tomó una decisión rápida. «Vamos. Si nos capturan los federales, todos terminamos colgando». Aceleramos el paso tanto como el terreno permitía. Los caballos empezaron a sudar y resoplar por el esfuerzo, pero continuamos subiendo por senderos cada vez más traicioneros. El cañón que Elena había mencionado resultó ser una grieta estrecha en la roca, apenas lo suficientemente ancha para permitir el paso de un caballo a la vez. Las paredes se alzaban a ambos lados como torres, bloqueando casi toda la luz solar. «¿Estás segura de esto?», preguntó Herrera, mirando hacia el pasaje con evidente preocupación. «¿Es esto o enfrentar a los federales en terreno abierto?», replicó Elena. Herrera asintió. «Adelante». Elena guió su caballo hacia la grieta. El eco de los cascos contra las paredes rocosas creaba un sonido inquietante que se multiplicaba hasta convertirse en un rugido sordo. El paso era claustrofóbico y aparentemente interminable. En algunos puntos, las paredes se cerraban tanto que tuve que inclinarme hacia adelante para evitar golpearme la cabeza. El aire se volvió frío y húmedo. «Elena», murmuré, «¿estás segura de que hay una salida?». «Confía en mí», respondió, pero pude sentir la tensión en su cuerpo. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, comencé a ver luz natural adelante. El pasaje se ensanchó gradualmente hasta que finalmente emergimos a un valle escondido que no era visible desde ninguna de las rutas principales. «Impresionante», admitió Herrera, mirando alrededor del valle oculto. «¿Cómo diablos encontró Carlos este lugar?». «Carlos tenía talento para encontrar lugares que otros no podían», respondió Elena. El valle era pequeño pero hermoso, con un arroyo serpenteando a través del centro y paredes rocosas que lo protegían de todos los lados. Era el escondite perfecto. «¿El oro está aquí?», preguntó Víctor. «No», respondió Elena, «pero desde aquí podemos llegar al lugar real sin ser vistos desde las rutas principales». Cruzamos el valle y comenzamos a subir nuevamente por el lado opuesto. El sendero era apenas visible, aparentemente usado solo por animales salvajes y Carlos Vázquez. Finalmente,
Mientras el sol comenzaba a ponerse, Elena se detuvo frente a una pared de roca que parecía completamente sólida. «Aquí», dijo simplemente. Herrera y Víctor intercambiaron miradas escépticas. «No veo ninguna cueva», dijo Víctor. Elena desmontó y se acercó a la pared rocosa. Presionó contra una sección específica y, para mi asombro, una porción de la roca sólida se movió hacia adentro, revelando una abertura oculta. «Carlos era muy cuidadoso», explicó Elena. «La entrada está diseñada para ser invisible». Herrera sonrió por primera vez en días. «Elena, muchacha, empiezo a creer que realmente vas a hacer de mí un hombre rico». Pero mientras miraba la entrada oculta de la cueva, no pude evitar preguntarme qué más había escondido Carlos en ese lugar además del oro, y más importante aún, ¿seguiríamos vivos para disfrutar nuestra parte una vez que Herrera tuviera lo que quería? La cueva se extendía más profundamente en la montaña de lo que había esperado. Elena encendió una antorcha improvisada con trapos y aceite que había traído en sus provisiones, iluminando paredes rocosas naturales que goteaban humedad. «¿Qué tan adentro está?», preguntó Herrera, su voz haciendo eco en la oscuridad. «Carlos siempre decía que la seguridad valía el esfuerzo extra», respondió Elena, guiándonos más profundo. «Está en la cámara más interna». Nuestros pasos resonaban extrañamente en el espacio confinado. El aire se volvía más fresco y húmedo mientras avanzábamos. Víctor había sacado su pistola, aunque no estaba claro qué enemigo esperaba encontrar en una cueva vacía. Después de caminar durante lo que parecieron varios cientos de metros, llegamos a una cámara más grande, donde la luz de la antorcha reveló varias formaciones rocosas naturales. Elena se dirigió directamente hacia una pila de rocas que parecía casual, pero claramente había sido construida por manos humanas. «Aquí», dijo, colocando la antorcha en una grieta de la pared. Herrera y Víctor se acercaron inmediatamente y comenzaron a mover las rocas. Yo ayudé, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Bajo la tercera capa de rocas encontramos una caja de madera reforzada con metal. Era pesada, requiriendo el esfuerzo de los 3 hombres para levantarla. «¿Esta es?», preguntó Herrera con anticipación evidente. Elena asintió. «Una de ellas. Carlos dividió el oro en varias cajas para facilitar el transporte». Herrera forzó la cerradura con su cuchillo. La tapa se abrió con un crujido seco, y la luz de la antorcha iluminó el brillo inconfundible del oro puro. Barras perfectamente moldeadas, cada una marcada con sellos oficiales del Banco Nacional. «Dios mío», murmuró Víctor, «es real». Herrera tomó una de las barras y la examinó cuidadosamente. «¿Cuántas cajas más hay?». «3 más», respondió Elena. «Todas en esta cámara». Durante la siguiente hora desenterramos las cajas restantes. El oro era exactamente como Elena había prometido. 50 barras en total, cada una valiendo más dinero del que yo había visto en toda mi vida. «Nuestro 8%, dije, mirando la fortuna que teníamos frente a nosotros, son 4 barras». «Exactamente», confirmó Elena. Herrera estaba contando y recontando las barras, como si no pudiera creer su buena fortuna. «Elena, muchacha, has cumplido tu parte del trato». «¿Y usted cumplirá la suya?», preguntó Elena. «Por supuesto», respondió Herrera, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. Víctor había estado inusualmente silencioso durante todo el proceso de excavación. Ahora se acercó a Herrera y le susurró algo al oído. No pude escuchar las palabras, pero vi la expresión de Herrera cambiar. «Elena», dijo Herrera lentamente, «hay un pequeño problema». «¿Qué tipo de problema?». «El problema es que este oro vale mucho más de lo que pensé originalmente, y 8% de esta cantidad, bueno, es mucho dinero para dejar en manos de gente que podría cambiar de opinión sobre mantener secretos». Elena se tensó junto a mí. «Coronel, teníamos un acuerdo».
Teníamos un acuerdo basado en ciertas suposiciones, replicó Herrera. Pero las circunstancias han cambiado. Víctor había posicionado su mano cerca de su pistola. La atmósfera en la cueva cambió drásticamente, volviéndose cargada de tensión y peligro inminente. ¿Qué está sugiriendo?, pregunté, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Estoy sugiriendo que ustedes dos saben demasiado y tienen demasiado que ganar permaneciendo silenciosos, dijo Herrera. Es un riesgo que ya no estoy dispuesto a tomar. Elena dio un paso hacia adelante. Coronel, si algo nos pasa, don Fernando recibirá una carta explicando que ustedes dos murieron trágicamente en un accidente mientras exploraban estas montañas peligrosas, interrumpió Herrera. Muy triste, pero estas cosas pasan. Era exactamente lo que había temido. Herrera nunca había tenido intención de dejarnos vivos. Por favor, dije, tratando de mantener mi voz calmada, reconsidere esto. Podemos todos salir de aquí como socios. Herrera negó con la cabeza. Lo siento, muchacho. Los negocios son los negocios. Víctor comenzó a sacar su pistola, pero en ese momento Elena hizo algo completamente inesperado. Pateó la antorcha de su soporte, sumiendo toda la cueva en oscuridad absoluta. ¡Corre!, gritó. El caos estalló en la oscuridad. Escuché disparos, gritos, el sonido de cuerpos chocando contra las paredes rocosas. Elena me tomó de la mano y me tiró en una dirección que esperé fuera hacia la salida. Corrimos a ciegas por los túneles, tropezando con las paredes, usando el sonido de nuestros perseguidores para guiarnos en la dirección opuesta. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Elena, jadeé mientras corríamos. ¿Sabes hacia dónde vamos? Hay otra salida, respondió sin aliento. Carlos me la mostró, una salida de emergencia. Detrás de nosotros podía escuchar las voces de Herrera y Víctor, más distantes ahora, pero aún siguiéndonos. Tenían ventaja en armas, pero nosotros teníamos ventaja en conocimiento del terreno. Por aquí, susurró Elena, tirándome hacia la izquierda, en lo que parecía ser un túnel aún más estrecho. El túnel se inclinaba hacia arriba bruscamente. Nuestras manos encontraron escalones naturales en la roca y comenzamos a subir en la oscuridad total. ¿Dónde conduce esto?, pregunté. A la libertad, respondió Elena, si tenemos suerte. Detrás de nosotros, las voces de nuestros perseguidores se desvanecían. O nos estábamos alejando de ellos, o habían decidido darse por vencidos y salvaguardar el oro en lugar de perseguirnos en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad de subir a ciegas, vi una débil luz natural adelante. Elena había dicho la verdad sobre la salida de emergencia. Emergimos de la montaña en un lado completamente diferente de donde habíamos entrado, con vista a un valle que no reconocí. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo y dorado. ¿Ahora qué?, pregunté, mirando el paisaje desconocido. Elena sonrió por primera vez en días. Ahora, mi querido esposo, comenzamos nuestra nueva vida. Con las manos vacías, Elena metió la mano en su bolsa y sacó algo que hizo que mis ojos se abrieran como platos. 2 barras de oro que había logrado tomar durante el caos en la cueva. Nunca completamente vacías, dijo con una sonrisa traviesa. Tal vez nuestra sociedad matrimonial iba a funcionar después de todo. 3 meses después, estaba sentado en el porche de nuestra nueva casa en Guadalajara, tomando café de la mañana y leyendo el periódico. La casa era modesta pero cómoda, comprada con parte del dinero de la cuenta bancaria que Carlos había establecido para Elena. «Miguel», llamó Elena desde la cocina, «tienes una carta». Me entregó el sobre con curiosidad evidente. Era de mi tío Fernando, la primera comunicación que había recibido de él desde nuestra boda. «Querido Miguel, me alegra saber que tú y Elena están bien y establecidos en Guadalajara. Las noticias que llegaron sobre su accidente en las montañas me preocuparon mucho hasta que recibí tu telegrama.
Te escribo para informarte que el coronel Herrera y su asociado fueron encontrados muertos en las montañas hace 2 semanas. Aparentemente fueron atacados por bandidos que se llevaron una cantidad considerable de oro. Las autoridades están investigando, pero no esperan resolver el caso pronto. También quería que supieras que ciertos documentos que había recibido de Carlos Vázquez han sido entregados discretamente a las autoridades apropiadas en la Ciudad de México. Varias personas importantes van a enfrentar preguntas difíciles en los próximos meses. Dale mis saludos a Elena y Miguel, cuida de tu esposa. Es una mujer extraordinaria. Tu tío, Fernando. Le pasé la carta a Elena, quien la leyó con una expresión cada vez más sorprendida. «¿Bandidos?», preguntó cuando terminó de leer. «Interesante coincidencia», repliqué. Elena se sentó junto a mí en el porche. «Miguel, ¿te arrepientes alguna vez de haberte casado conmigo?». Era una pregunta que me había hecho antes, y mi respuesta había evolucionado con el tiempo. «Me arrepiento de cómo comenzó todo», dije honestamente. «Las mentiras, los secretos, el peligro, pero no me arrepiento de dónde terminamos». ¿Y dónde terminamos exactamente? Miré a la mujer con quien había compartido terror, aventura y finalmente algo que se parecía al amor real. Terminamos siendo 2 personas que se conocieron por las razones equivocadas, pero decidieron quedarse juntas por las razones correctas. Elena sonrió. Esa podría ser la definición más honesta del matrimonio que he escuchado. Un cartero se acercó a nuestro porche con otro sobre. Esta vez era de un abogado en la Ciudad de México. Elena abrió la carta y leyó rápidamente. Su expresión cambió a una de shock total. «¿Qué pasa?», pregunté. «Carlos», dijo Elena con voz temblorosa. Aparentemente tenía más secretos de los que sabíamos. Me pasó la carta. Era una notificación legal informando que Elena había heredado una hacienda considerable en el estado de Morelos, así como inversiones en varias minas de plata legítimas. «¿Cuánto vale?», pregunté. «Según esto», respondió Elena, «suficiente para que nunca tengamos que preocuparnos por dinero otra vez». Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, procesando esta nueva información. «Elena», dije finalmente, «hay algo que necesito confesarte». «¿Qué?». En algún momento durante estos últimos meses, dejé de pensar en ti como la mujer que se casó conmigo por conveniencia y comencé a pensar en ti como mi esposa real. Elena tomó mi mano. «¿Y cuándo pasó eso exactamente?». «Creo que fue cuando decidiste salvarme la vida en esa cueva, sabiendo que podría significar perder toda tu oportunidad de recuperar el oro». «Ah», dijo Elena con una sonrisa traviesa, «entonces definitivamente no vas a mencionar que logré robar esas 2 barras durante nuestra escape». «Definitivamente no voy a mencionar eso», confirmé, riéndome. Elena se acercó y me besó, un beso que sabía a café, a posibilidades futuras y a algo que finalmente se sentía como amor real. «Miguel Santos», dijo contra mis labios, «¿qué piensas de mudarnos a una hacienda en Morelos?». «Pienso», repliqué, «que suena como el comienzo de una nueva aventura». «¿No has tenido suficientes aventuras?», preguntó Elena. «Con la mujer correcta», dije. «Creo que una vida entera de aventuras podría no ser suficiente». En la distancia, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, marcando el mediodía. Era un sonido pacífico y prometedor, muy diferente de los sonidos de peligro que habían marcado el comienzo de nuestro matrimonio. Elena se recostó contra mi hombro y nos quedamos allí sentados, planificando nuestro futuro juntos. Por primera vez desde que nos habíamos conocido, el futuro se veía brillante e ilimitado. Habíamos comenzado como extraños unidos por desesperación, pero habíamos descubierto algo que ninguno de nosotros había esperado encontrar: una sociedad real basada en respeto mutuo, supervivencia compartida y, finalmente, amor genuino. No había sido la historia de amor más convencional,
pero había sido auténtica, y eso, decidí, valía más que todo el oro enterrado en todas las montañas de México.